¿Vale? De acuerdo. Primero os quería enseñar el datasheet, ¿vale? Estos son los equipos 600, con los que vamos a estudiar ahora mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay opción de wifi o no, y los 1100 son un poquito más grandes. Ahora os cuento la principal diferencia entre estos dos appliances. Las posibilidades que tenemos en cuanto a bundles de Blade, ¿vale? Está la parte de firewall, que viene compuesta por firewall, VPN, ¿vale? Y, bueno, un poco las políticas básicas de firewall, VPN tanto SSL como IPsec, ¿de acuerdo? Y posibilidades de hacer clustering y Identity Awareness, ¿vale? Aquí en Small Business Appliance hace referencia al Identity Awareness como User Awareness, ¿de acuerdo? Luego también tenemos el bundle NGTP, donde ya se incluye, aparte de lo ya comentado, pues IPS, Application Control, URL Filtering, antivirus, anti-spam, etcétera, ¿de acuerdo? Hay 3 modelos de los 600, dependiendo sobre todo del número de usuarios que vaya a llevar la oficina, ¿de acuerdo? Son para oficinas pequeñas. Si, por ejemplo, solo vamos a utilizar Firewall y VPN, pues hasta 20 usuarios nos valdría con un modelo 620, hasta 50 con un 640 y hasta 100 con un 680, ¿de acuerdo? Y si ya nos metemos en utilizar más Blade y más aplicaciones, pues ya estaríamos con la mitad aproximadamente de los usuarios que tenemos si solo usamos Firewall y VPN, ¿de acuerdo? Diferencias una vez voy a utilizar, para que lo sepáis también, ¿vale? De acuerdo, una demo, ahora os pondré a la que podéis acceder vosotros sin problema, para que podáis ver cuál es la interfaz gráfica de los 600, ¿de acuerdo? Antes de meternos un poco en berenjenal ya, de ver cómo es la aplicación, la consola de estos equipos, ¿de acuerdo? Os quería comentar la diferencia entre los 600 y los equipos 1100. Los 600, como os voy a comentar, ¿vale? Solo tiene gestión a través de la interfaz web, ¿vale? No hay posibilidad de gestionarlo de manera centralizada mediante un Security Management Server. Son equipos pequeños, orientados a oficinas pequeñas y no están enfocados a ser gestionados de forma centralizada. Ellos tienen un Gaia embebido, que es el que vamos a ver a continuación, ¿vale? Con todas estas pestañas, y desde aquí podemos realizar toda la configuración, ¿de acuerdo? Al contrario que con los 4000, por ejemplo, en los que tú accedes a la interfaz web, en el que puedes hacer una serie de cambios, sobre todo a nivel de network, de red, pero la configuración de reglas, etcétera, se hace a través del Smart Dashboard y del Security Management Server, ¿de acuerdo? Los 1100, que es el appliance siguiente a los 600, ¿vale? Con mayor performance. En ese caso, tenemos las dos opciones. Se puede gestionar tanto por web, ¿vale? Mediante el mismo Gaia embebido que vamos a ver aquí en el appliance 600, o eso sí tienen la posibilidad de ser gestionados de forma centralizada mediante el Security Management Server, ¿de acuerdo? Si queremos, por ejemplo, poner los equipos en varias sedes y que sean gestionados de manera centralizada, lo más lógico es utilizar los 1100 para poder gestionarlos mediante un Security Management Server, ¿de acuerdo? Si lo que vamos a hacer simplemente va a ser gestionar un equipo de oficina que queramos, en los que le podemos meter, como vamos a ver, tanto seguridad perimetral como ya prevención de amenazas, etcétera, pues si queremos usar los 600, en este caso la gestión va a ser individual y mediante la interfaz web que vemos a continuación. ¿Vale? Un dato importante también de cómo acceder a los equipos. En estos equipos, para acceder hay que meter el puerto de acceso, no es por HTTPS normal, sino que hay que meter el 4434, ¿de acuerdo? Cuando estos equipos vienen de fábrica, hay que conectarse a la LAN 1, ¿vale? A la interfaz 1, y meter la IP base, la que viene por defecto, que es la 192.168.1.1, 2.4434, ¿vale? Que es el puerto mediante el que vamos a acceder a la interfaz web de configuración. ¿De acuerdo? Y una vez, como vemos aquí, a ver si os muestro, una vez accedemos, ¿de acuerdo? Nos logamos y accedemos a este
a esta interfaz. Voy a utilizar, aquí tengo dos pestañas para que sepáis lo que voy a utilizar. Voy a utilizar la demo, pero en la demo hay algunas cosas que no se ven con claridad y por eso tengo aquí en mi mesa un 600 al que me he conectado directamente, ¿de acuerdo? Como vemos aquí el puerto 4434 y aquí podemos ver pues el resto de cosas que quizás en la demo no tengan algún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a empezar a explicar primero cómo se divide principalmente la gestión de estos equipos, ¿vale? Al contrario que en los equipos grandes, no tenemos una pestaña para cada Blaze. En este caso está todo más concentrado, ¿de acuerdo? Primero tenemos una pestaña de Home, donde vamos a ver las cosas más principales, ¿vale? Los resúmenes, los datos principales del equipo, las licencias. Ahora vamos a ir paso por paso viendo un poco qué es lo que contiene toda esta pestaña, ¿de acuerdo? Luego tenemos la parte de dispositivo, lo mismo, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco y en esta parte ya nos vamos a meter en la configuración de red, sobre todo, tanto local como hacia internet, etcétera, ¿de acuerdo? Y configuración de administradores, etcétera. Y después ya nos metemos en las pestañas de configuración de reglas, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos principalmente. Access Policy, que en este caso va a incluir no solo las reglas de Firewall, sino también las de Application Control y URL Filtering, ¿vale? Este es lo que realmente se va a conseguir ahora con la R80, ¿vale? Con la nueva versión que va a lanzar Checkpoint. En lugar de crear una pestaña por cada Blaze, como es en el caso, por ejemplo, de los equipos grandes, ¿de acuerdo? Se van a unificar y van a intentar meter varios Blaze en una misma pestaña para unificar las reglas, ¿vale? Y no tener todo de forma separada. En este caso, pues como os comentaba, tanto reglas de Firewall como de Application Control como de URL Filtering estarán en la misma pestaña. Y luego tenemos la pestaña de Threat Prevention y aquí, por ejemplo, se van a unificar IPS, antivirus y anti-spam, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener estas tres capacidades, ¿vale? Aquí se van a añadir todas las reglas y lo vamos a ver ahora uno a uno todo para que sepamos un poco dónde ubicarnos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la pestaña VPN. Es todo bastante intuitivo, ¿vale? Para ver, localizarnos y ver a dónde tenemos que ir dependiendo de nuestras necesidades. Aquí tenemos tanto VPNs para acceso remoto como site to site y aquí la parte de certificados, ¿de acuerdo? Más cosas, usuarios y objetos, ¿vale? Aquí es para identificar tanto usuarios tanto como mediante directorio activo como usuarios locales que hayamos creado y también para la localización de los objetos de red, grupos, servicios, etcétera, que vamos creando para ir añadiendo en nuestras reglas, ¿de acuerdo? Y la última parte, ¿vale? Es la de log y monitorización. Aquí un poco se resumiría todo lo que son los distintos consolas por ejemplo, Smart View Tracker, el Reporter, etcétera, ¿vale? Aquí de manera mucho más resumida, pues vamos a poder ver log de seguridad, de sistema, vamos a poder ver monitorización en 3D, por ejemplo, ver las gráficas, vamos a poder hacer reportes, ¿vale? Aquí es un poco donde se resume todas las capacidades que tenemos con el Smart Console, ¿vale? Pues las resumimos aquí en esta pestaña de monitorización y log. Bueno, pues vamos a empezar poco a poco viendo cuáles son las pestañas principales. Bueno, nosotros según tenemos una playa, recibimos una playa, ¿vale? Nos conectamos como podéis ver, por la 192.168.1.1 al puerto 443, ¿vale? Y nos va a aparecer un wizard donde nos va a pedir los primeros datos iniciales, como por ejemplo el nombre del administrador, la password, etcétera. Y una vez hemos configurado las bases iniciales, pues entramos ya en lo que es el Gaia embebido, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya toda la información. Vamos a ir en modo demo que tiene datos de maquillaje, como se suele decir, ¿vale? Donde ya podemos ver cosas más importantes. Por ejemplo, en la parte de sistema, ¿vale? Aquí vamos a ver la versión. Os cuento, la versión de estos equipos evidentemente no es la misma que la versión de los equipos grandes, ¿de acuerdo? Estos no van por la R7720, estos van por la R752069, ¿de acuerdo? Esta es la última versión. Son versiones distintas porque esto es un Gaia embebido, ¿de acuerdo? Y la gestión, como os he contado, pues se hace desde la web. Entonces tienen versiones o, por ejemplo, series de versiones distintas, ¿de acuerdo?
Aquí podemos ver, pues eso, tanto la versión como el nombre y la MAC. Tenemos también la hora, ¿vale? Y el tiempo que lleva el sistema levantado. Aquí también nos van a informar sobre las conexiones activas, ¿vale? Tanto, por ejemplo, en este caso, dice que tiene una conexión a Internet configurada, múltiples conexiones. Ahora vamos a ver que podemos hacer balanceo entre distintos ISPs, ¿vale? Y también tiene la parte de radio wireless, ¿vale? Y luego aquí al final de todo también tenemos la monitorización 3D, ¿vale? Esto luego lo vamos a ver también un poquito más aquí abajo, pero aquí, por ejemplo, te muestra pues el típico overview, ¿no? Donde te muestra el throughput y la tasa de paquetes que está recibiendo el equipo en estos momentos. Si nos vamos a Security Dashboard, aquí lo que vamos a tener son los blades, ¿vale? Esta pestaña también es muy importante para saber qué blades nosotros tenemos habilitados en nuestro equipo, qué deshabilitar, etcétera, ¿vale? E incluso aquí, yéndonos a la parte de setting, ¿vale? Pues te vas un poco a la configuración dependiendo de, por ejemplo, en este caso el firewall, si queremos crear una política estricta o estándar, ¿vale? Ahora os explicaré un poco la diferencia. Y aquí lo que tenemos es los blades separados igual que, por ejemplo, por las pestañas que tenemos aquí, ¿vale? Y aquí elegimos si nosotros queremos activarlos o desactivarlos y configurar determinadas características que podemos configurar, ¿de acuerdo? La parte de Cloud Service, como ya sabéis, es para conectarse con la nube, ¿vale? Aquí te dice un poco qué configurar, si está configurado, ¿vale? Cómo configurarlo. Esto, evidentemente, para configurarlo tiene que tener el equipo salida a Internet. Y aquí te dice, por ejemplo, los blades que se pueden gestionar mediante el Cloud Service, ¿vale? Mediante la nube y los servicios disponibles, ¿de acuerdo? Esto es un poco informativo para, dependiendo si nosotros tenemos habilitada la característica de configuración en la nube y enviar datos hacia Cloud Service, etcétera, ¿de acuerdo? La parte de licencias, que también es la parte bastante importante. Nosotros podemos licenciar el equipo en el primer wizard en el que nosotros nos conectamos al equipo o lo podemos hacer posteriormente. Tenemos dos formas de configurarlo, ¿vale? De activar la licencia. En este caso pone Reactivate, ¿vale? Pero si nos vamos, por ejemplo, aquí al de Demo, veréis que te deja la opción cuando tú no tienes ninguna licencia activada, es activar la licencia. Para utilizar esta opción tenemos que tener igualmente salida a Internet, ¿vale? Porque de aquí se conecta directamente al User Center e intenta descargarse la licencia válida mediante la dirección MAC y el registro, etcétera, ¿de acuerdo? Y la clave de registro, etcétera. Que no tenemos conexión a Internet, tenemos la opción de offline, ¿de acuerdo? Igual que aquí. Entonces, nosotros nos descargamos la licencia desde el User Center, ¿vale? Y la subimos desde aquí, ¿vale? Es simplemente una importación, una subida del fichero de licencia. Aquí, como podemos ver, vemos todos los blades, cuál es su licencia y cuándo expira, etcétera, ¿vale? Si están licenciados o no y cuándo es su expiración. Más cosas. Bueno, sitemap, ¿vale? Esto es un poco un resumen de dónde nos encontramos, ¿vale? De dónde podemos ir encontrando cada cosa, etcétera, ¿vale? Es como una ayuda, ¿de acuerdo? Para localizarnos y ver en qué pestañas o en qué secciones vamos a poder configurar ciertas cosas. ¿Vale? Si nos metemos ya directamente en la parte de monitorización, ¿vale? 3D, aquí nos van a mostrar gráficas a ver si lo carga, ¿vale? De acuerdo, bueno, aquí pone que no hay datos, ¿vale? Porque en este momento no se tienen gráficas, pero si vamos a View Demo, ¿vale? Nos va a mostrar una demostración de una gráfica con unos datos maquillados, ¿vale? Entonces nos mostraría tanto las sesiones como los usuarios, por ejemplo, por top de aplicaciones de riesgo, top de protecciones por sesión, ¿de acuerdo? Usuarios de riesgo, etcétera, ¿vale? Aquí lo que nos muestra sobre todo pues una especie de gráficas que nos dan información para la prevención de amenazas, etcétera, ¿de acuerdo? Para ver cómo está funcionando
nuestro firewall, nuestro elemento de seguridad. ¿Vale? Más cosas. Aquí en Active Computer nos va a mostrar los ordenadores activos, ¿vale? Todo lo que esté activo en nuestra red. En este caso, por ejemplo, solo vamos a ver este. Es un ejemplo de la demo, ¿de acuerdo? Y nos va a mostrar tanto la MAC como la IP y los servicios que puede llevar a cabo, ¿de acuerdo? Más cosas. Reportes, ¿vale? Esto lo veremos, esta parte está también en log y monitorización. De hecho, Home es un resumen, tiene casi todo lo más importante y estas cosas también se van a ver a continuación en el resto de pestañas, ¿de acuerdo? Pero sí, para ir de una manera más rápida, en Home nos encontramos un poco un resumen de las cosas más necesarias, ¿vale? Las cosas que más se utilizan. Para realizar reportes, pues luego lo vemos también un poco más en profundidad, pero lo podemos hacer tanto por hora como por día, semana y mes, ¿de acuerdo? Para troubleshooting, ¿vale? Tenemos una serie de herramientas en las que vamos a ver tanto, por ejemplo, aquí lo que nos ayuda es a monitorizar los recursos del sistema. Si le damos, ¿vale? Nos está cargando los datos del sistema. Nos carga, por ejemplo, el sistema de ficheros, el tamaño, el uso, cuántos queda disponible, etcétera, ¿de acuerdo? Y también nos muestra una gráfica del estado de la CPU y de la memoria, ¿de acuerdo? Esto también es muy útil en caso de que notemos algún problema en nuestro dispositivo. Aquí también podemos ver la tabla de rutas, ¿de acuerdo? Si carga, lo vemos. Ahí. ¿Vale? Aquí podemos ver la tabla de rutas de nuestro dispositivo. ¿De acuerdo? Más cosas. Para cuando abrimos un caso, que normalmente nos suelen pedir el fichero cpinfo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues aquí podemos generar el fichero cpinfo, ¿vale? Que nos piden. Más cosas necesarias para troubleshooting. Para, por ejemplo, hacer un PIN o un tracer a alguna determinada IP, aquí tenemos la opción, ¿vale? Para hacer un DNS de lookup lo mismo. Y para las capturas de paquetes, ¿vale? Que luego vamos a poder abrir con WebStar, por ejemplo, pues nosotros elegimos la interfaz en la que queremos hacer la captura, le damos a Start, ¿vale? Y cuando lo paremos, podemos bajarnos el fichero y abrirlo en un WebStar sin problemas, ¿vale? Más cosas. Bueno, aquí en Support lo único que te da más que nada es la información de soporte, ¿de acuerdo? Y cómo generar info otra vez, ¿vale? Sobre todo la información útil que te pedirá en soporte, tanto la clave de registro como la MAC, la versión, etcétera, ¿de acuerdo? Si nos vamos a dispositivo, ¿vale? Nos metemos ya en la configuración de red. La primera que nos vamos a encontrar es la parte de Internet. Aquí, como os comentaba, podemos configurar múltiples conexiones a Internet y las podemos configurar tanto en alta disponibilidad como en balanceo de carga, o sea, un activo pasivo o un activo activo, ¿de acuerdo? Nosotros aquí, como podemos ver, tenemos distintas opciones de Internet y tú puedes crear una sin problemas. Creamos una, por ejemplo, ¿vale? Elegimos el tipo de la interfaz, ¿vale? Donde vamos a poner la configuración de la Internet, el tipo de conexión, pues DHCP, por IP estática, por PPPoE, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego aquí podemos configurar, por ejemplo, la parte de monitorización de las conexiones. Si dejamos chequeada esta, automáticamente detecta la pérdida de conectividad, esto mediante una request a RP, ¿de acuerdo? Si monitorizamos esta, ¿vale? Si chequeamos esta, lo que te va a hacer mandar mensajes de prueba, ¿vale? Tanto prueba los DNS servers como un PIN a una dirección en concreto, ¿vale? Se le pone una dirección y lo que te va a hacer es mandar paquetes de prueba para monitorizar que lo que estamos probando está levantado, ¿vale? Está activo. Más cosas. En la parte avanzada, ¿vale? Ya podemos cambiar. En la parte de post setting podemos fijar la MTU, ¿vale? El valor de la MTU y podemos usar o la MAC por defecto o sobreescribir la MAC, ¿de acuerdo? En la parte de deshabilitar autonegociación, pues lo mismo, si queremos forzar la velocidad, la podemos forzar en este apartado. Luego tenemos aquí la parte de QoS,
¿vale? Para habilitar QoS de bajada o de subida y ponerle un límite, ¿de acuerdo? Un límite de ancho de banda. Y luego tenemos aquí la parte de redundancia de ISP. ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a decirle si queremos alta disponibilidad o balanceo de carga, dependiendo de los pesos. Por ejemplo, la prioridad, aquí le vamos a decir prioridad cuando es una alta disponibilidad, ¿vale? Para ver cuál, en caso de que falle, cuál es el siguiente con mayor prioridad. Aquí te dice que el valor más alto de la prioridad es la más baja, ¿vale? Entonces, cuanto más prioridad le pongas aquí, tienes menor probabilidad de que salga como primario, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el balanceo de carga que va por pesos y va repartiendo según los pesos que se vayan dando a las diferentes conexiones de Internet, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la forma de configurar lo que es las diferentes conexiones de Internet, darles balanceo de carga o alta disponibilidad, dependiendo de lo que nos interese, ¿vale? Y configurar los distintos tipos de conectividades, ¿de acuerdo? Luego tenemos la parte de Wireless Network. Esta solo será disponible cuando nuestra appliance tenga la opción de wireless. Y lo mismo, aquí ya editamos las opciones pues para crear una red de wireless, ¿vale? Aquí es donde ya vamos a meter todos los datos, tanto, bueno, aquí directamente le asignan la interfaz, ¿vale? La política, DHCP, si necesitamos DHCP, ¿vale? Y aquí la configuración básica, como os comentaba, de nivel de seguridad, etcétera, ¿vale? Aparte de las configuraciones básicas en la wireless, tenemos también el hotspot, que ahora lo veremos, para el portal donde se van a registrar los usuarios que nosotros queramos, ¿vale? A los que nosotros les digamos. Si luego nos vamos a Local Network, ¿vale? Aquí es donde vamos a configurar nuestra red local. Como veis aquí en el demo, ¿vale? Tenemos distintas opciones. Cuando tú creas una nueva, ¿vale? Tienes opción de crear un switch, un bridge, un virtual access point, una VLAN o un túnel VTI, ¿vale? ¿De acuerdo? Para crear los túneles de las VPN, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues cuando tú creas un switch, el tráfico que va entre las interfaces que pertenecen a ese mismo switch no se inspecciona, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tú creas un bridge, el tráfico que está entre las interfaces de ese bridge sí se inspecciona, ¿vale? Luego tenemos la opción de un Virtual Access Point para la parte de wireless, una VLAN, que ya todos conocemos, o el túnel. Por ejemplo, en este caso tenemos un switch si le damos a editar, con tres interfaces. El tráfico entre estas interfaces no se ve inspeccionado, ¿de acuerdo? Y se le considera como una red separada a la que se le da una IP y una red. Aquí se habilita un DHCP server, ¿vale? Donde le da un rango de la 1 a la 254. ¿Vale? Aquí podemos también configurar la parte del tamaño de la MTU y las opciones del servidor DHCP. ¿Vale? Aquí luego tenemos otro ejemplo, ahora, de bridge, ¿vale? Este es un bridge donde mete una interfaz local o la LAN 5 y el access point, ¿vale? El wifi. Y, por ejemplo, el tráfico entre estas dos, como es un bridge, sí que será inspeccionado, ¿de acuerdo? Luego tenemos interfaces sueltas, ¿vale? En las que les creamos una red o una VLAN, dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Nosotros no tenemos asignado. Si nosotros le damos a una signet, no se le asigna IP, ¿de acuerdo? No es una red aparte. Entonces, por ejemplo, ahora, nosotros cuando creamos un switch, nos va a dejar las interfaces que no tenemos asociadas ni a ningún otro switch o a ningún otro bridge, ¿vale? Las que quedan sueltas. Eliges las que necesitas o tanto se pueden añadir como quitar, dependiendo de lo que queramos en ese momento. Y se crea una red, ¿vale? Se crea una IP con una red para crear nuestras interfaces de switch. Esta es para la parte local. Luego nos vamos, cuando ya tenemos configuradas nuestras interfaces locales y la salida a Internet, ¿vale? Luego tenemos aquí la parte del hotspot.
que vamos a ver a continuación. Aquí es donde vamos a enviar, por ejemplo, a los usuarios que necesitan, a los invitados, etcétera, que necesitan registrarse. ¿Cómo configurarlo? Vale, aquí te dice, por ejemplo, te advierte de que no hay interfaces definidas para Hotspot. Si nosotros, por ejemplo, creamos una red wifi de invitados y queremos que todos esos invitados vayan a un portal donde se usen credenciales para acceder a la red, ¿vale? Pues en esa interfaz de wifi le vamos a decir que utilice el hotspot. De hecho, si lo vamos a ver aquí, hotspot. Vale, aquí, chequeando este cuadradito, vamos a habilitar el portal, ¿vale? Y todo el usuario que entre a través de esa interfaz se deberá autenticar. Si nosotros le damos aquí a Require Authentication, ¿vale? Pues para todos los usuarios o para específicos grupos, y aquí vamos a fijar el timeout de la sesión, ¿vale? ¿Cómo customizar el portal? ¿Vale? Aquí le damos y podemos elegir tanto el logo que queramos, que lo podemos subir desde nuestro equipo, tanto podemos fijar los términos de uso, el mensaje, el título, todo esto es customizable, ¿de acuerdo? Y lo podemos poner como nuestra empresa en ese momento necesite o decida, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es para las excepciones, ¿de acuerdo? Para objetos de red que no se van a tener en cuenta en el hotspot, ¿vale? Que no van a entrar en el portal. Más cosas. La parte de routing. Aquí vamos a ver las rutas, tanto las creadas por defecto del propio firewall como las que nosotros vamos a crear a mano, ¿vale? Manualmente. ¿Cómo se crean las rutas? Pues igual de sencillo. Destino, fuente, servicio y próximo salto. ¿De acuerdo? Aquí se le puede fijar una métrica y poner un comentario para identificar. Más cosas, la parte de DNS. ¿De acuerdo? Vale, aquí es donde vamos a configurar nuestro DNS. Podemos habilitar DNS proxy. ¿Cómo configurar el DNS? ¿Vale? O podemos elegir tanto configurarlo a mano o elegir el DNS de nuestra conexión a Internet, por ejemplo. Aquí nos coge el DNS de la conexión a Internet activa. Más cosas, por ejemplo, aquí se fija el DNS, el domain name de la compañía, etcétera, ¿vale? Todo esto es para la configuración de red, la configuración básica, y después del DNS, pues la configuración del proxy. Si nosotros necesitamos proxy para salir a Internet, ¿vale? Pues fijamos el nombre del proxy y el puerto. Más cosas. Ahora nos metemos en la parte de sistema, ¿vale? En esta parte de System Operation vamos a ver sobre todo lo que nosotros, los comandos o lo que vamos a ejecutar nosotros con el sistema, ¿vale? Lo más útil, el reboot, ¿vale? Cuando nosotros tenemos que rebotar en la playa, dejar el equipo en default settings, ¿vale? Aquí tenemos dos opciones, default setting o factory default. A la primera nos referimos cuando vamos a dejar las características por defecto, ¿de acuerdo? Pero con la versión de firmware que tenemos actual, sin cambiar la versión. Si estamos bajando la última versión, pues te dejará los valores por defecto, pero en la última versión, ¿de acuerdo? Y cuando utilizamos Factory Defaults, lo que hace es pasar a la versión de fábrica con la que venía el equipo, ¿de acuerdo? Entonces revierte tanto las características como la imagen, como la versión de firmware del equipo. Más cosas, aquí nos dice cuál es la versión actual que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí como podemos ver te chequea que la versión está actualizada, ¿de acuerdo? La podemos chequear dándole este link y te chequea en ese instante si hay alguna actualización de firmware o no, o realmente está actualizada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cómo configurar Automatic Upgrade, ¿vale? Si nosotros no queremos que el equipo se actualice cuando venga en ese momento la actualización, ¿vale? Porque podamos tener algún problema, podemos programar cuándo se pueden hacer las actualizaciones, ¿de acuerdo? Aquí te dice si inmediatamente cuando se detecta una nueva versión, o aquí ya se puede programar y se puede elegir el día y la fecha, ¿de acuerdo? Diariamente, cada tal hora, etcétera. ¿De acuerdo?
Más cosas. Aquí tenemos la opción de actualizar manualmente o revertir a una previa imagen que nosotros hayamos obtenido. ¿De acuerdo? Y para la parte de backup, igual. Para tener el backup y para restore, ¿vale? Para almacenar el backup que nosotros hayamos manejado. Por ejemplo, para duplicar equipos o cuando tengamos un fallo de un equipo, ¿vale? Nosotros con el backup mismamente nos valdría para, en un equipo nuevo, volver a almacenar el backup obtenido, ¿vale? Y relicenciar el equipo con la misma IP que teníamos antes, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la parte de administradores, aquí vamos a ver sobre todo, ¿vale? Tanto los administradores de lectura, escritura, etcétera, ¿vale? Aquí es donde nosotros lo vamos a poder crear. Aquí, como veis, también se puede configurar un acceso mediante radios, ¿vale? Más cosas. Acceso de administrador, ¿vale? Aquí donde vamos a configurar es que aquí vamos a permitir que accedan como administrador, ¿vale? Tanto desde qué interfaces, VPN, LAN, Internet, etcétera, o como IPs. En este caso se permite todo, cualquier IP y desde cualquiera de estos accesos, ¿de acuerdo? Pero se puede restringir. Y aquí, por ejemplo, podemos cambiar los puertos de acceso, ¿vale? El SSH siempre ha sido el 22. En este caso, por ejemplo, es el 333, que es en la demo, pero si nos vamos al que hemos accedido nosotros por defecto, en el que no hemos cambiado ninguno de los datos, aparecerá el 4434, que es por el que nosotros estamos conectándonos aquí. Entonces, para cambiarlo, simplemente nos tendríamos que ir aquí, ¿vale? A la parte de acceso de administrador, ¿ves? Y aquí, si nosotros queremos acceder por otro puerto, modificar, ¿de acuerdo? Más cosas. A ver. En la parte de detalles del dispositivo, ¿vale? Aquí simplemente es ponerle el nombre y si tenemos wifi, elegir el país por los estándares más que nada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí configuramos tanto la fecha como la hora, por automáticamente o por NTP, ¿vale? Por NTP. Aquí la zona horaria, ¿vale? Y si vamos a ajustar los cambios que se vayan haciendo localmente, ¿vale? Para el Dynamic DNS también tenemos aquí cómo configurarlo. Y las herramientas, estas tools, como os decía, las mismas que veíamos en Home. Pues para poder hacer troubleshooting, para sacar capturas de paquetes, lanzar pines, etcétera. Estas herramientas las vamos a encontrar en varias de las distintas pestañas, ¿vale? Porque suele ser quizá cuando hay un problema a lo que más se suele acceder, ¿de acuerdo? Aquí en la parte avanzada ya nos metemos en la alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Cómo configurar un clúster. Como aquí solo tenemos un dispositivo, no vamos a ver cómo configurarlo, pero si nos metemos en la parte del dispositivo único, ¿vale? Aquí nos dice que no podemos crear un clúster porque tenemos un switch o un bridge definido. Cuando nosotros tenemos en el local network, ¿vale? Tanto interfaces en switch como en bridge, no podemos configurar un clúster, ¿vale? Hay que limpiar estas interfaces, dejar las LANes en individual, ¿vale? Separadas, para poder crear un clúster entre dos equipos. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar cómo queda un clúster cuando está configurado, ¿de acuerdo? ¿Cómo configurar un clúster? ¿Vale? Pues tienes dos opciones, configurarlo como primario o como secundario. Y cuando nosotros lo configuramos como primario, pues simplemente metes las credenciales para el track, ¿vale? Para el enlace de confiabilidad entre los dos. Eliges en ese caso cuál de los dos va a ser el principal y te pones a configurarlo como tal, ¿de acuerdo? Como principal. Y más cosas importantes, pues cuando nosotros hemos montado el clúster, ¿vale? Y está está en HA, ¿vale? Está montado el clúster. Nosotros, como decía, se ha establecido el trash, ¿vale? Aquí también se llama reinicializar el trash o establecer el trash entre los dos miembros del clúster, ¿vale? Y aquí tenemos varias opciones para poder utilizarlo, ¿vale? Reinicializar el trash cuando nosotros cambiamos alguno de los datos en el clúster, resetear la configuración del clúster o forzar a un miembro de ellos abajo, ¿vale? A hacer un failover. Más cosas importantes. Bueno, aquí tanto puedes habilitar como deshabilitar el clúster,
Y aquí lo que vamos a ver son la lista de interfaces configuradas. Cuando nosotros configuramos un miembro como primario, pues no solo metemos el password y la clave para establecer el SIG, ¿vale? Sino que también pues elegimos las IPs que van a formar parte de ese clúster y que van a ser monitorizadas, ¿vale? Más cosas. Bueno, como todos sabéis, en el clúster pues elige una IP virtual y cuando nosotros accedemos a esa IP virtual vamos a acceder siempre al que está en activo. Pero podemos acceder a cada uno de los clústeres con cada una de las IPs suyas de los miembros, ¿de acuerdo? No me puedo meter mucho más en profundidad en esto porque vamos un poco mal de tiempo, ¿vale? Pero esto es un poco cómo se configuran los clústeres, tanto en alta disponibilidad, activo-pasivo, como en balanceo de carga activo-activo, ¿de acuerdo? Aquí ya en la parte de Advanced Settings, lo que vamos a tener es una especial Global Properties que tenemos en el Smart Dashboard, ¿vale? Un poco propiedades generales, ¿vale? Que normalmente no se recomienda tocar, pero por si tenemos que modificar alguno de esos valores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un montón de propiedades, por ejemplo, escaneo del tamaño de los emails, anti-spam, ¿vale? Hay muchas propiedades generales. Esto es un Global Properties del Smart Dashboard, es exactamente lo mismo. Y nosotros podemos acceder, modificar los valores o dejarlos por defecto como vienen en el equipo, ¿de acuerdo? Si podemos hacer alguna modificación para hacer alguna prueba y luego dejarlas otra vez por defecto como vienen en el equipo de fábrica, ¿de acuerdo? Ya nos metemos en la parte de Access Policy. En esta parte ya es en la creación de reglas, ¿de acuerdo? En cada una de las secciones que vamos a ver, pues vamos a tener una parte de overview donde vamos a ver un poco todo lo que se va a configurar. En este caso hay 3 opciones de políticas de firewall: estricta, estándar y off, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando nosotros lo ponemos en estricto, lo que te hace es te bloquea todas las interfaces, ¿vale? Entonces, todo el tráfico en sí, ¿vale? Arroja todo el tráfico. Entonces, la opción es ir creando reglas para ir habilitando el resto, ¿vale? Esta es la más segura. Pero luego tenemos la estándar, que lo que te hace es permitir el tráfico de salida a Internet de los servicios que se hayan configurado, por ejemplo. Eso por defecto. Y permite el tráfico entre redes internas también. Pero, por ejemplo, bloquea el tráfico entrante sin cifrar a través de Internet, ¿vale? No bloquea todo como en el caso de estricto y tú tienes que ir habilitando todo, sino que es un estándar donde ya te dejas ciertas libertades, ¿de acuerdo? Y luego lo que nosotros podemos ir es creando nuevas reglas. Más cosas. Aquí te dice, permite el tráfico al Internet en todos los servicios, ¿vale? Bueno, de hecho, si lo ponemos aquí, veis cómo bloquea el tráfico por defecto, ¿vale? Y si lo ponemos aquí, permite todo el tráfico. Más cosas, bloquea el tráfico entrante y aquí te dice un poco cuál es la funcionalidad de la política de firewall estándar. Aquí lo que te da es un enlace para poder configurar servidores, que luego lo vamos a ver, ¿vale? Aquí más abajo, para poder ir configurando los servidores que vamos teniendo en nuestra red. Y luego esta parte que es la de Application Control y URL Filtering, ¿vale? Aquí vamos a ver, pues eso, distintas opciones de configuración. Podemos bloquear las categorías que considera de riesgos de seguridad, ¿de acuerdo? Vemos aquí, estas son las categorías bloqueadas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me imagino que ya conoceréis el Checkpoint App Wiki, ¿vale? Aquí es donde te viene un poco todas las categorizaciones, aplicaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos bloquear el contenido inapropiado para mayores de 18 años, ¿vale? Violencia, sexo, ¿vale? Armas, etcétera. Todo esto es lo que viene por defecto. Bloquear, por ejemplo, aplicaciones peer-to-peer o torrents. Aquí tenemos también cuáles considera o cuáles entran dentro de este grupo, cuáles inspecciona. Y luego tenemos esta opción, ¿vale? Que es la opción nuestra, la que nosotros queremos customizar, ¿vale? Bloquear ciertas aplicaciones que nosotros en ese momento queremos. En la parte de demo esto no funciona muy bien, ¿vale? Entonces vamos a verlo mejor aquí para que lo veáis sin problemas, ¿vale? Aquí le damos a otras aplicaciones y aparecen todas las aplicaciones que tiene determinadas el firewall, ¿vale?
Estas las que vienen por defecto, luego veremos cómo crearlas, etcétera, y podemos elegir las que nosotros queremos en ese caso bloquear, ¿vale? Se eligen y aparecen aquí y nosotros chequeamos el cuadro y en este caso bloqueará las aplicaciones que nosotros hemos elegido. Aquí también podemos limitar el ancho de banda, ¿vale? Para tanto de subida como de bajada para determinadas aplicaciones. Más cosas. El User Awareness, o como nosotros conocemos el Identity Awareness, ¿vale? Cómo configurarlo y activar el directorio activo. Como la forma de track, ¿vale? Para conseguir logar o registrar tanto el tráfico bloqueado como el tráfico permitido, dependiendo de lo que nos interese, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también la parte de, pues eso, Application Rules, que luego las vamos a ver aquí en User and Object, y la parte de las políticas, ahora la vemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos las políticas. Nos las va a dividir en dos grupos, ¿vale? De acceso a Internet, de salida y de entrada, o internas, ¿vale? De tráfico interno. Y aquí es donde vamos a crear nuestras propias reglas. Esto es lo básico, igual que cualquier firewall, ¿vale? Creamos una nueva, ¿vale? Y te va a dejar, pues eso, fuente, destino, aplicación, servicio, acción, ¿vale? También se puede preguntar, etcétera, aceptar, bloquear en este caso, como son de tráfico, y logar, ¿vale? En la parte de servers vamos a crear los servidores que tenemos en nuestra organización. Tenemos distintas posibilidades o, por ejemplo, otro tipo de servidores donde nosotros ya le vamos a poner un protocolo y un puerto y siguiendo estos pasos, ¿vale? Pues vamos a ir añadiendo los servidores que tenemos en nuestra organización, ¿de acuerdo? Luego aquí nos metemos en la parte de NAT, ¿vale? Para esconder esto, como ya conocéis, tanto el high NAT para esconder IPs, por ejemplo, detrás de las IPs del firewall o como el static NAT, ¿de acuerdo? Aquí es donde nosotros los vamos a configurar. Si le damos aquí a View NAT Rule, ¿vale? Aquí es donde metemos las reglas de NAT manuales, ¿vale? Las que no son automáticas en este caso, que se realizan mediante los objetos de red, sino las que creamos nosotros manualmente y funcionan igual, exactamente igual que en el resto de equipos. Nos vamos a la parte de Awareness, ¿vale? User Awareness o Identity Awareness, como nosotros ya lo tenemos conocido. En este caso tenemos dos opciones, queries al directorio activo, ¿vale? Como esto bien ya sabéis, necesitamos un usuario de administración de directorio activo para poder sincronizarnos con él. Una vez sincronizados con el directorio activo, pues se van a comunicar. Y con el User Awareness, pues lo que vamos a conseguir es mapear tanto, por un lado, tanto las IPs de los equipos como los nombres asociados. ¿De acuerdo? Aquí es donde se configura, o si coges un existente, como en este caso no tenemos ningún servidor añadido como Active Directory, no nos deja, pero puedes coger uno ya existente o crear el enlace aquí mismo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la opción, como en otros casos, de autenticación mediante navegación, ¿vale? Mediante un portal web, aquí lo mismo. Tienes la opción de customizar exactamente igual que el hotstop, ¿vale? Para poner comentarios, logos, etcétera, ¿vale? El timeout, ¿vale? Del tiempo que tiene la sesión, elegir determinados destinatarios, ¿vale? Determinadas o toda internet, etcétera, ¿vale? Bloquear a los usuarios cuando no pueden logarse dentro del Captive Portal, ¿vale? Del portal cautivo. Bueno, pues es un poco igual que el resto, pero aquí lo llama User Awareness en vez de Identity Awareness, ¿de acuerdo? Y en esta parte también tenemos la parte de QoS, ¿vale? En la parte de QoS, ¿vale? Nosotros la podemos habilitar o deshabilitar, lo vamos a ver aquí en demo que ya está habilitada, ¿vale? Aquí la podemos habilitar o no, crear reglas de QoS manuales, ¿vale? Aquí te dice el enlace a las conexiones de internet, porque como hemos visto, dentro de cada conexión le podías meter un límite de ancho de banda, ¿vale? De subida y de bajada, y aquí podemos jugar con más valores, tanto una garantía de ancho de banda para determinado, por ejemplo, para el tráfico VPN o para todo el tráfico, y aquí podemos elegir en todos los servicios o en determinados servicios, ¿vale? Aquí jugamos con una garantía del ancho de banda. Aquí podemos limitar el ancho de banda de las aplicaciones, ¿vale? Pues igual si elegimos
tanto el de subida como el de bajada. Y aquí en la parte de policy pues ya creamos las reglas manuales de la parte de QoS, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Threat Prevention, pues lo mismo, ya tenemos la parte de IPS, antivirus y anti-spam, ¿vale? Todo esto, reglas, excepciones, ¿vale? Y por ejemplo aquí la lista de protecciones de IPS, que nosotros ya conocemos, ¿de acuerdo? Para la parte de VPN, lo mismo, aquí tenemos varias opciones, acceso remoto, ¿vale? Aquí nosotros creamos las diferentes vías o conexiones de vías, si queremos mediante mobile client, ¿vale? Mediante SSL, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos los usuarios de autenticación, Radius, Active Directories, etcétera, ¿vale? Para los remotos usuarios. En Site to Site, ¿vale? Pues exactamente igual, las comunidades, los túneles, en caso de que, por ejemplo, tengamos un túnel habilitado, pues aparecerán aquí, ¿vale? VPN Site to Site, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay una site creada con un túnel, etcétera. Y la parte de, o dos, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Dos túneles, dos Site to Site. Aquí en la parte de certificados, ¿vale? Es la internal CA, la que viene por defecto, pero tú puedes crear nuevos. Y todo lo que es jugar con los certificados, instalarlos, firmarlos y demás, se hace en esta sección. En la parte de User and Object, ¿vale? Pues es otra vez un poco de lo mismo, usuarios, de administración, autenticación de servidores, etcétera, ¿vale? Y esto que ya es un poquito lo más nuevo es la parte de recursos de red. Tanto, en este caso no se ve aquí, ¿vale? Tanto aplicaciones con URL, que lo vamos a ver aquí, ¿vale? Estas son las que vienen por defecto de la app Wiki, etcétera. Nosotros podemos crear nuevas URLs o nuevas aplicaciones, grupo de aplicaciones, etcétera, ¿vale? Esto es un poco como los objetos de red, los servicios, esto es exactamente igual, ¿de acuerdo? Aquí se crean los servicios o los grupos de servicios, los objetos de red y los grupos de red, ¿de acuerdo? Como en el resto de firewalls. Y ya si nos vamos a la última parte, que es la parte de log y monitorización, ¿vale? Pues vemos por un lado los logs de seguridad, ¿vale? Que son los que nosotros realmente vamos a ver principalmente en el sentido de si nos está dejando pasar ciertas cosas, ¿vale? Si nos está tirando algo el IPS. Aquí vamos a ver todos los logs de seguridad. Si vamos aquí a Query Syntaxis nos dice cuál es la sintaxis que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, si cogemos esta, para filtrar, ¿vale? Y que nos muestre solo los logs, en este caso no hay, ¿vale? Que nos muestre, por ejemplo, solo los logs que bloquean, o etcétera, ¿vale? En este caso vemos muy pocos. Vamos a la parte de logs del sistema. Aquí lo mismo, en este caso son los logs del sistema en los que tenemos varias opciones. Info, ¿vale? Que son la típica información. La parte de notice es cuando hay un cambio, ¿vale? Un cambio sobre todo hecho por la administración. Warning es cuando puede haber algún fallo en la configuración. Y luego error es cuando ya hay algo que no está funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Estos son los cuatro tipos más importantes de los logs de sistema. Luego aquí tenemos la parte de servidores log, que nosotros podemos asignar un servidor log externo, o si no, tiene una tarjeta SD, ¿vale? Donde se guardan los logs. Y se puede extraer o no en el momento en que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Más cosas. Aquí en el estado, ¿vale? Aquí en el status lo que nos va a decir son las cosas activas, por ejemplo, ordenadores activos, conexiones activas, túneles activos, ¿vale? Y la monitorización 3D, que era lo que habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Diagnostic, lo mismo, la parte de tools, de herramientas, y aquí es la parte de SNMP, por si necesitamos configurar SNMP para que se comunique con otros tipos de dispositivos, ¿de acuerdo? Y la última parte ya es la parte de reportes, donde vamos a crear los reportes tanto por hora, por día, por semana y por mes, como hemos visto, ¿vale? Si le damos a generar, si queremos, vamos a ver uno para que... Si le damos a generar, vamos a ver una demo, ¿vale? Para que veamos un poco qué es lo que podemos obtener con un reporte de estos. A ver si carga. De acuerdo.
Pues aquí tenemos una demo de un reporte obtenido, ¿vale?, por hora, donde tenemos todo tipo de información de usuarios de alto riesgo por sesiones, por ejemplo, ataques, eventos y intrusiones, etcétera, ¿vale? Aquí es un reporte análisis del ancho de banda, ¿vale? Es un reporte que podemos sacar por hora, como bien pone aquí, o por mes, por semana o por día, ¿de acuerdo? Todo esto lo podemos ver sin problema, ¿vale? Pues hasta aquí esta parte. Lo que sí os quería comentar, antes de finalizar, os quería poner la demo, ¿vale? Os voy a poner en el chat donde podéis acceder a la demo, ¿de acuerdo? Para por si queréis probar, igual que he estado probando yo, ¿de acuerdo? Esta es la URL y el usuario es, os lo pongo por aquí, ¿vale? Para que tengáis los datos de acceso a la demo, ¿vale? Y podáis tocar lo que queráis. No sé si tenéis alguna pregunta. De todas formas, también os dejo mi correo, ¿vale? Para cualquier tipo de consulta sobre Checkpoint, ¿vale? Podéis poneros en contacto conmigo. Os dejo mi correo. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Ha sido un poco rápido porque hemos tenido poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero hemos dado un poco por encima cómo se gestionan estos tipos de dispositivos que son un poco distintos a los que estamos acostumbrados. Pues nada, muchas gracias a todos. Os recuerdo que el próximo jueves es el día 10 de abril, ¿vale? En el que se va a tratar de clustering y Identity Awareness, ¿vale? Y espero que también participéis. Muchas gracias a todos.